Vamos a comenzar este segundo día, esta segunda meditación sobre el libro de Jonás en nuestro retiro Salir de la ballena. Habíamos dejado a Jonás huyendo del Señor, huyendo del rostro del Señor, y os decía el otro día pues, que podíamos pensar un poco en nuestras propias huidas, de qué huimos, de qué escapamos. Y cuando nos alejamos de Dios, también nosotros, quizá cuando el Señor nos pide algo que no nos gusta. Bueno, pues para comenzar este segundo día, vamos a comenzar con una pequeña oración, que es un salmo, el Salmo 138, que nos lo va a leer Martín, como oración, para ponernos en la presencia de Dios, y yo creo que es un salmo que también recoge muchas cosas de las que luego vamos a hablar, sobre todo que por mucho que escapemos, al final no se puede escapar de Dios. Eso es como, en síntesis, lo que de alguna manera nos dice la experiencia del salmista, ¿no?, que escribe este salmo. Pues escuchamos y lo rezamos también nosotros en nuestro interior. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso, todas mis sendas que son familiares. No ha llegado la palabra a mi lengua, y ya, Señor, te la sabes todas. Me estrechas detrás y delante, me cubres con tu palma. Tanto saber me sobrepasa, es sublime y no lo abarco. ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Si escalo el cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Si vuelo hasta el margen de la aurora, si emigro hasta el confín del mar, allí me alcanzará tu izquierda, me agarrará tu derecha. Si digo que al menos la tiniebla me cubra, que la luz sea la noche en torno a mí, ni la tiniebla es oscura para ti. La noche es clara como el día, Señor. Bien, pues este salmo nos sirve un poco como fondo para lo que vamos a decir. Es un salmo que podéis meditar y rezar también, Salmo 138. Y hoy vamos a comentar el resto del primer capítulo del libro de Jonás. El otro día habíamos visto los 3 primeros versículos, hoy vamos a ver todo el capítulo hasta el versículo 16, que son los que tiene, ¿verdad? Bueno, el folletito que tenéis, sea este en papel, que el que se ha mandado también digital, tiene el material para todos los días. Entonces, si ya lo tenéis, pues ese hay que ir buscando, día 1, día 2, ahí tenéis todo, ¿verdad? Bueno, pues vamos a comenzar con los primeros versículos. Pero el Señor envió un viento recio y una fuerte tormenta en el mar, y el barco amenazaba con romperse. Los marineros se atemorizaron y se pusieron a rezar, cada uno a su Dios. Después echaron al mar los objetos que había en el barco para aliviar la carga. Jonás bajó al fondo de la nave y se quedó allí dormido. El capitán se acercó y le dijo: ¿qué haces durmiendo? Levántate y reza a tu Dios. Quizás se preocupe ese Dios de nosotros y no muramos. Bueno, habíamos dejado a Jonás que coge ese barco para ir a Tarsis, y en esa travesía
van a ocurrir cosas pues muy interesantes, ¿no? Bueno, un aspecto que quiero ya decir y que va a ir saliendo en distintos momentos de este libro es que en el libro de Jonás todo es grande. Veréis que todo es exagerado, la forma de hablar es exagerada. Aparece muchas veces ese adjetivo grande. Luego un poco se pierde a veces con la traducción, como decía el otro día. El barco es grande porque los barcos que iban a Tarsis eran los barcos más grandes de la época, porque eran los que tenían que hacer una travesía más larga, ¿eh? Eran un poco como los Boeing 747 de ahora, ¿no? Que pues los aviones grandes, ¿no? La tormenta es grande. En realidad, en el original, lo que está traducido aquí por una fuerte tormenta es un viento grande. Viento grande. Después, el próximo día veremos que también el pez, ¿no? que se come a Jonás es grande. No dice que fuera una ballena, eso ya hablaré. La ciudad también es grande, muy grande, 3 días para atravesarla. ¿Qué significa esto? Pues parece un libro como escrito para niños. Lo decía el otro día, es como una fábula, porque los niños perciben las cosas como grandes. No sé si habéis tenido la experiencia de volver a algún lugar donde habéis estado cuando erais niños y ha pasado mucho tiempo y después volvéis. ¿A qué os parece mucho más pequeño de cómo lo recordabais? ¿No? Claro, porque al niño las cosas le parecen mucho más grandes. Entonces, esta es la experiencia de Jonás, ¿no? Y no solo esto, sino cuando uno tiene miedo, las cosas le parecen más grandes de lo que son. Los problemas dentro de nuestra cabeza y de nuestro corazón se hacen más grandes. Y se hacen más grandes precisamente cuando huimos de ellos. Si los miramos cara a cara, nos damos cuenta de que no son tan terribles. Entonces, ese ver todo grande, de alguna manera, es como la experiencia de este Jonás, que le parece que todo es muy complicado, que todo es muy difícil, que Dios le pide una cosa que no puede ser, ¿no? Y es nuestra propia experiencia también, ¿no? Y según Jonás se va como alejando, pues las cosas se van haciendo grandes, ¿no? Bueno, la tormenta, este gran viento. Dios lanza el viento, esa fuerte tormenta contra la nave, contra Jonás, podemos decir, para sacudir al hombre de su letargo y despertarlo. Dios no lanza armas que matan, sino el aire, el soplo. Sabéis que en la Biblia, la palabra viento en hebreo, aire, se dice ruaj, significa también espíritu, es la misma palabra. De hecho, Jesús lo usará en el diálogo con Nicodemo, en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, ¿no? Cuando dice, el viento sopla por donde quiere y no sabes a dónde viene o a dónde va. Pues así es el espíritu, la misma palabra. Al principio de la creación, el Señor, Dios, hace, ¿no?, la figura de Adán con barro de la tierra y le sopla su aliento, infunde su aliento. Ese es el ruaj, el espíritu de vida. Entonces, cuando se habla de un fuerte viento, primero se está hablando de algo que tiene que ver con Dios, ¿no? Y después es ese Espíritu Santo que el Señor manda pues para que nos convirtamos, para volvernos a traer de vuelta. Cuando estamos huyendo como Jonás, pues el Señor intenta de todas las maneras posibles y en todas las formas posibles pues atraernos de nuevo, pararnos, decirnos, ¿pero qué estás haciendo? ¿Dónde vas? Date cuenta que por ahí no vas bien. El espíritu puede ser una brisa suave, como en el caso de Elías, cuando uno está en el buen camino.
en el camino de Dios, entonces el Espíritu Santo pues actúa como una brisa suave que nos va empujando poquito a poco, porque ya estamos en la vía justa, ¿no? Pero puede ser un viento fuerte cuando vamos mal, porque Dios quiere sacudirnos, Dios quiere hacernos comprender, hacernos reaccionar. Y a veces en la vida pasa eso, ¿no? Que el Señor permite como darnos un palo, vamos a decir, pues precisamente para que nos demos cuenta que por ahí no vamos bien. Y decía San Ignacio de Loyola, en las reglas de discernimiento, ¿no? Pues que el demonio actúa justo de la forma contraria a Dios. Cuando vamos por el camino del pecado, pues es como la brisa suave, pero del demonio, ¿no? Que dice, no, sigue, que vas bien por ahí, ¿no? Para él, claro. Y al revés, cuando nos acercamos a Dios, nos quiere poner como trabas, ¿no? Nos quiere poner trabas y nos tienta, y nos pone pegas, y nos hace que nos comamos la cabeza, pues para alejarnos de Dios, ¿no? Entonces esto es muy importante cuando se hace el discernimiento de espíritus, ¿no? ¿De dónde viene algo? ¿Viene de Dios o viene del maligno? Bueno, el viento, el aire, eso es el espíritu. Bueno, Jonás huye, pero Dios le busca. Dios va a ir detrás de Jonás. Y primero va a ser el viento, va a ser la tormenta, después va a ser la ballena. Es decir, Dios no se rinde. Cuando nosotros huimos de Dios, Dios no nos abandona. Siempre nos está buscando, aunque vayamos lejos. Como hemos escuchado en el Salmo, ¿a dónde iré lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? No podemos huir, ¿no? Sí, podemos, pero el Señor siempre va a estar ahí, ¿no? Bueno, es muy curioso lo que nos dice el versículo, a ver cuál es, el versículo 5. Jonás bajó al fondo de la nave y se quedó allí dormido. Bueno, es que este libro es curiosísimo, tiene unos golpes que son muy interesantes. O sea, imaginaros la escena en un barco, una tormenta fuerte, los marineros, que son gente experimentada, que está acostumbrada, todos desesperados, rezando a sus dioses, tirando cosas por la borda porque a ver si se nos hunde el barco, y Jonás durmiendo. Y dice, pero bueno, esto no es normal. Esto no es normal, ¿no? Yo que soy de Madrid, como muchos de vosotros imagino, pues yo una vez me monté en una barquita de pesca y estaba la mar en calma y me mareé, vamos, que estuve vomitando y todo, y me decía, pues si te mareas así, mira, mejor no montes nunca en un barco porque esto no es para ti. Pues imagínate en una tormenta, imaginaros, y con los barcos de aquella época, además, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir todo esto, no? Jonás se va a dormir, además se va a dormir al lugar más escondido del barco, a la bodega, en la parte más baja del barco, pues precisamente porque huye del Señor, pero también huye de todo y de todos, y quiere como desconectarse de la realidad. El sueño es como la imagen de no quiero saber nada, ¿no? Entonces, si uno está dormido, está completamente desconectado, ni oye, ni siente, ni ve, ni le interesa nada. Es una especie de muerte, si queréis, ¿no? El que desobedece y huye y se aleja de su misión, pues no quiere enfrentarse a Dios, pero también se va a alejar de los hermanos y se va a alejar de la realidad misma, ¿no? De la vida, se aísla. Es un poco como el adolescente, ¿no? Cuando discute con los padres y se encierra en la habitación. No sé qué, no sé cuántos. ¡Pum! Vale, no quiero saber nada de nadie. No, y cierra la puerta. Pues Jonás es un poco así, ¿no? Como un niño, como un adolescente que se enfada y no me hables.
Pero nosotros podemos ser así también a veces, ¿no? Jonás va a iniciar un movimiento de descenso. Si os fijáis en los verbos, ya desde el otro día, y podéis retomar todo el capítulo, porque luego es muy interesante, si podéis, si tenéis tiempo, releerlo, ¿no? Con estos comentarios que yo voy haciendo. Fijaros, Jonás va a ir como bajando cada vez más. Primero dice que baja a Jaffa, donde está el puerto, claro, porque el puerto pues está al nivel del mar, ¿no? Dice, bajo a Jaffa. Luego va a decir, bajó a la bodega de la nave. Y después va a bajar al fondo del mar. Y ahí es donde le agarrará la ballena, ¿no? Porque ya no se puede caer más bajo. Pues esto también es simbólico, es significativo. Jonás está cayendo cada vez más bajo. Alejándose de Dios, claro, Dios en la simbología, ¿no?, de las religiones monoteístas está en el cielo, está en lo alto. Entonces, si tú quieres subir de Dios, pues tienes que ir para abajo. Eso indica como el vaciamiento de la conciencia, el alejamiento de la realidad. Todos ven la situación menos él. Eso lo vamos ahora a ver cuando hablemos de los marineros, ¿no? Él es como que está en su propio mundo y no quiere pensar, ¿no? Y esto es, pues eso, el escapar, la huida, ¿no? Lo que decíamos también antes. Otra cosa muy curiosa y muy irónica, porque el libro está lleno de ironía, es que todos rezan menos Jonás, que es un profeta de Dios, que se supone que, hombre, hay que ser uno que rezara por lo menos tanto como los otros. Y el capitán le reprocha, ¿no? Los marineros eran paganos, no eran israelitas, eran de otros pueblos. Y de hecho dice, cada uno reza a su Dios, ¿no? Y el capitán le dice, pero bueno, ¿qué haces aquí durmiendo, no? Levántate y reza a tu Dios, que quizás se ocupe ese Dios de nosotros y no muramos. O sea, que un pagano le reproche al profeta que hombre, que hay que rezar. Eso es una cosa muy curiosa, muy irónica. Y vais a ver que esa ironía se va a repetir mucho durante el libro. El próximo día explicaré un poquito por qué hay detrás también de eso en la teología de este libro, ¿no? Vamos a seguir leyendo el versículo 7 en adelante. Se dijeron unos a otros, echemos suertes para saber quién es el culpable de que nos haya caído esta desgracia. Echaron suertes y le tocó a Jonás. Entonces le dijeron, dinos quién tiene la culpa de esta desgracia que nos ha sobrevenido, de qué se trata, de dónde vienes, cuál es tu país y de qué pueblo eres. Jonás le respondió, soy hebreo y adoro al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Muchos de aquellos hombres se asustaron y le preguntaron, ¿por qué has hecho eso? Pues se enteraron por el propio Jonás de que iba huyendo del Señor. Después le dijeron, ¿qué vamos a hacer contigo para que se calme el mar? Pues la tormenta arreciaba por momentos. Bueno, los marineros le preguntan a Jonás, bueno, ¿y tú quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu oficio? ¿A qué pueblo perteneces? ¿Quién es tu Dios? ¿Qué has hecho? Y luego va a decir, ¿y qué tenemos que hacer para que se calme el mar, ¿no? Estas preguntas pues son también como preguntas, vamos a decir, universales, ¿no? Porque son un poco como el espejo de los problemas de cada hombre, ¿no? Al final todos tendríamos que saber responder a decir, bueno, ¿y yo quién soy? ¿Cuál es mi identidad? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? En cierto modo los marineros son un poco como la conciencia de Jonás, que está dormida, y como la voz de Dios, que le dice, pero Jonás, ¿te has olvidado de quién eres? ¿Te has olvidado que eres un profeta, que eres un israelita, que crees en Dios, que tu profesión, vamos a decir, tu misión
es esa, ¿no? Entonces, el viento fuerte, pero también los marineros son, de alguna manera, un poquito ese viento de Dios en este momento, que le están recordando a Jonás, Jonás, ¿pero qué has hecho? ¿Dónde vas? ¿Dónde te vas a esconder? Entonces, muchas veces también son las personas ese viento de Dios, ¿no? El Señor se vale de tantas cosas para hacernos volver a Él o para hacernos recapacitar. Y Jonás va a dar una respuesta que es como una respuesta de catecismo, ¿no? Una respuesta así aprendida de memoria. Soy hebreo y adoro al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Es una respuesta formal, ¿no? Fijaos que los otros rezan a su manera, se ponen en relación, vamos a decir, personal con sus dioses, porque la vida y la persona y Dios son todo uno. Para Jonás parece que basta con repetir una fórmula aprendida de niño. Dios creó el cielo y la tierra, ya está. Y yo soy hebreo, como diciendo, a mí no me va a pasar nada porque ya, mi Dios es más poderoso que el vuestro y nosotros somos el pueblo elegido. Claro, pero parece que los que son más religiosos son los marineros. Jonás dice, sí, bueno, te sabes muy bien el catecismo, pero te has olvidado de la vida. No basta con repetir una fórmula así aprendida, ¿verdad? Cuando le preguntan, bueno, ¿y qué tenemos que hacer? ¿No? Porque se dan cuenta, parece ser que en la antigüedad, pues esto de echar a suertes, ¿no? A veces era, por lo que yo he leído, una costumbre entre los marineros, ¿no? Que eran también muy supersticiosos. Entonces, cuando pasaba algo, pues era que alguien había tenido la culpa, ¿no? Una tormenta, Y entonces le preguntan, bueno, ¿y qué tenemos que hacer? Pues claro, fijaros que los marineros se asustan y se escandalizan cuando se dan cuenta, es que está huyendo de su Dios, claro. Y es que además es el Dios que ha creado el cielo y la tierra, o sea, que este Dios es muy poderoso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y entonces Jonás dice, versículo 12, Jonás le respondió, agarradme, echadme al mar y se calmará. Bien sé yo que soy el culpable de que os haya sobrevenido esta tormenta. Pues Jonás sigue huyendo. Jonás dice, tiradme al mar. Esta ya no es una respuesta formal, esta sí que es una respuesta existencial. ¿Tú quién eres? Pues yo soy uno que estoy muriéndome y ya está, que me muera del todo. Cualquier cosa menos afrontar la misión que Dios le había encargado, ¿no? Nada de arrepentimiento, ninguna conversión, ningún signo religioso, ya digo, todos rezan menos él. Jonás se obstina en su no al Señor. Y fíjate que el Señor le está dando oportunidades a decir, bueno, pues me he equivocado. Pues no. La única solución es quitarse de en medio para que el mal que ha causado no haga daño a nadie más. Entonces ya no es solo el sueño como signo de la muerte, sino es la muerte real la que él está buscando, ¿no? Y es lo que decíamos también el otro día, ¿no? La semilla de la palabra de Dios que cae en el camino, que cae en el corazón endurecido. Es quizá de alguna manera lo que dice también Jesús, ¿no? El pecado contra el Espíritu Santo. Cuando hay una cerrazón tal en el corazón y en la persona que no hay forma de que Dios entre por ningún lado, ¿no? Una indiferencia absoluta ante Dios y ante sus maravillas y ante su amor, porque en el fondo es el amor de Dios que está intentando que Jonás vuelva. Los últimos versículos, aquellos hombres intentaron remar hasta tierra firme, pero no lo consiguieron. Pues la tormenta arreciaba. La tormenta siempre se hace más grande, ¿no? Cada vez que esto es como muy dramático, ¿no? Dice, la tormenta era más grande y era más grande todavía. Nos lo imaginamos casi como una película, ¿no? Entonces rezaron así al Señor de Israel, al Dios de Israel. Señor,
no nos hagas desaparecer por culpa de este hombre. No nos imputes sangre inocente, pues tú, Señor, actúas como te gusta. Después agarraron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se calmó. Tras ver lo ocurrido, aquellos hombres temieron profundamente al Señor, le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Bueno, la gran ironía del libro de Jonás. Lo vamos a ver después también con Nínive. Jonás sigue obstinado en su pecado, no quiere convertirse, y el texto insiste en hacer ver la bondad de los marineros. Oye, esta gente era buena gente. Fijaros, los marineros rezan a sus dioses. Después se escandalizan de la rebelión de Jonás contra Dios. Temen ofender a Yahvé. Intenta llegar a tierra para no tener que tirar por la borda a Jonás. Le piden disculpas incluso a Dios, decir, Señor, perdona por lo que vamos a hacer, porque sabemos que este es un profeta. Y al final se convierten, rezan al Dios de Israel, le hacen sacrificios y hacen promesas y votos. O sea que los marineros, en el fondo, pues son más religiosos y están mucho más abiertos a la conversión de la palabra de Dios que el mismo profeta. Algo parecido ocurrirá después en Nínive, ¿no? Es una paradoja. Es un poco la paradoja también que vemos en el Evangelio con los fariseos, ¿no? Cuando Jesús muchas veces dice que eran los más religiosos, ¿no? Desde aquella época. Y tenían que ser, en principio, los primeros que siguieran la palabra de Jesús. Y sin embargo, pues no, son los que más resistencia van a poner, ¿no? Y Jesús dirá, pues los publicanos y las prostitutas y los pecadores escuchan la palabra de Dios y se convierten, y vosotros, que conocéis la Escritura y que no os convertís, ¿no? Y este es como uno de los puntos clave del libro, que luego lo vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Quiénes representan los marineros? Pues los marineros son como los hombres y las mujeres de buena voluntad, ¿no? Personas que quizá no creen, o alejados de la Iglesia, alejados de Dios, pues quizá no han tenido la oportunidad de conocer el Señor como nosotros, pero que tienen una cierta espiritualidad, que están abiertos al bien, que tienen valores positivos y que están abiertos a acoger la palabra de Dios. Y fijaos que Jonás, sin proponérselo, va a ser la causa de su conversión. O sea, Jonás va a hacer de profeta, aun no queriéndolo, el Señor se va a valer de él y de toda la historia de Jonás, para que primero los marineros y después los ninivitas se acerquen al Señor. Jonás se convierte en profeta y apóstol de los paganos sin quererlo. Él no quería ir a los paganos. Pues, ¿no quieres caldo? Toma dos cazos, ¿no? Bueno, pues el Señor se sirve de todo, ¿no? Como dice el Concilio Vaticano II, por los caminos que Dios conoce, los hombres de buena voluntad pueden llegar también, ¿no? a salvarse, pueden llegar también de alguna manera a cumplir, ¿no? la voluntad de Dios, aun sin saberlo, ¿no? Siguiendo su conciencia, su buena conciencia, ¿no? Bueno, pues termino con esto. Entonces la semana pasada pues teníamos unas preguntas. Las preguntas para esta semana, si os recordáis, la semana pasada era ¿cuándo oímos de Dios y cómo oímos de Dios? Pues hoy será ¿cuál es el viento que Dios utiliza para mí? Cuando yo huyo de algo, cuando tengo miedo, cuando me alejo del Señor, en mi vida quizá tenga experiencia que el Señor me llama de nuevo. Y como Jonás utiliza la tormenta y utiliza a los marineros, pues a lo mejor para mí pues han sido otras cosas, otras personas, no lo sé. Entonces pensar, ¿qué es lo que hace el Señor conmigo cuando yo me alejo? ¿Cómo me muestra su amor? ¿Cómo me hace darme cuenta, ¿no?
puede ser una brisa ligera, porque es una cosa poquito a poco, puede ser una cosa más fuerte, porque el Señor quiere que me dé cuenta. Reconozco la presencia de Dios en el que es diferente de mí, en el no creyente, como en estos marineros, ¿no?, paganos, que al final pues se convierten y rezan a Dios y de alguna manera conocen al Dios de Israel. Y las tareas para la semana, los deberes, vamos a decir, serían pues dedicar un tiempo de oración para reflexionar y hablar con Dios sobre estas cosas. Podéis releer este capítulo, pero intentar aplicarlo a nosotros mismos. Y haz una lista de los vientos, entre comillas, de Dios para ti, es decir, de las ocasiones o de las maneras que Dios tiene para acercarte a Él, que es todo lo que de alguna manera en mi vida me ayuda y interpreto que es una presencia de Dios en mi vida, es una palabra de Dios para mí, algo que el Señor usa para atraerme a Él. Y escribirlo puede ser interesante, ¿no? Escribirlo. Puede ser también en la historia de mi vida, en el pasado, o en este momento en el presente, ¿no? ¿Cuáles son los vientos de Dios para mí? Muy bien, pues continuaremos el lunes próximo con el capítulo 2, que es el de la ballena, que es también interesante. Y nada más, pues ahí os dejo meditando con Jonás. Muchas gracias.